ese tiempo se ponen a llorar cuando aparece el primer número. Fue una esperanza. Cuando las empezamos a enviar por correo, teníamos muchas quejas y nos salía caro. Y fue una propuesta de la Junta Directiva y una propuesta a través de la Junta de Servicios Generales que se distribuyera por la estructura. Los delegados se hacían responsables de recibir la revista, distribuirla a través de su coordinador de la revista del área y él a su vez a los distritos. Increíble, las quejas disminuyen. Entonces estamos, yo creo que en una etapa de ir experimentando y sobre todo que ahora llegan jóvenes con una visión más amplia que la que teníamos nosotros en un principio. Entonces yo estoy convencido que la inquietud, el conocimiento, la rebeldía que tienen los jóvenes, el conocimiento, nos va a ir dando la forma para encontrar una estatura espiritual adecuada a lo que son las necesidades, tanto de la revista como de la corporación y de la propia. Buenas tardes, auditorio que nos escucha. Es un honor y un gusto para mí estar transmitiendo el día de hoy desde las instalaciones del 13º Distrito. Quiero mencionar eso, es algo muy importante y me siento muy agradecido porque nos hayan facilitado el estar aquí el día de hoy. Y estamos muy contentos y muy emocionados porque vamos a iniciar este proyecto para el Comité de Revista Dimensión del Área Sur del Distrito Federal. Tenemos un primer tema muy importante, estamos muy emocionados. Nos acompaña el día de hoy nuestro compañero Rafael S., quien nos va a compartir, nos va a tratar de abrir el panorama con respecto a lo que es la historia de la corporación de la revista Dimensión. ¿Gustas presentarte, compañero? Sí, muy buenas tardes, compañeros. Yo soy alcohólico y me llamo Rafael. Muy contento de tener la oportunidad de poder participar con este tema y sobre todo en estas fechas que son tan significativas para nosotros. El mes de junio y el nacimiento en los 89 años de Alcohólicos Anónimos. Así es. Exactamente, padrino, estamos de manteles largos, es un mes importante para nosotros, es un año importante y en vísperas de todo esto que está sucediendo, pues nos va a dar mucho gusto escucharte el día de hoy. Así que te cedo por completo el tiempo. Yo estaré haciéndote algunas intervenciones, estaré preguntándote durante nuestra charla algunas cosas, pero adelante, va a ser un gusto escucharte. Fíjate que en la reunión del 24 de agosto que tuvimos en el Cine Maya, que tuve yo la oportunidad de estar presente, vivir la emoción, cuando van llegando los camiones de diferentes áreas, se va abarrotando el Cine Maya, que había un compañero que era líder del sindicato de cinematografistas, que nos consiguió el local, por el servicio que yo tenía en ese tiempo, al equipo del comité, el primer comité que formamos en México, de Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional, nos tocó recibir, darle la bienvenida a los muchachos con ese entusiasmo. Pasa el evento y queríamos nosotros proporcionar a la comunidad todos los servicios que debe proporcionar la estructura. Ya en la primera conferencia, que fue en 1987, ya había llegado una inquietud, tener nuestra revista. No teníamos nosotros idea. El nacimiento de Grapevine en 1944, los que lo forman les dicen los manchados. Es gente que sabe de redacción, que sabe de ir marcando cómo se imprimen, se manchan los dedos de tinta. Y el nacimiento de Grapevine primero es una revista nacional, primero es un boletín,
después una revista nacional y luego se convierte en la revista internacional de Alcohólicos Anónimos. Nosotros, para 1986, una inquietud, llega a la segunda conferencia, llega hasta la quinta conferencia. Ya realmente la exigencia, el querer tener los mismos servicios, ya en la quinta conferencia en 1991, ya la junta, la conferencia tiene que proceder. Y el primer número aparece en agosto de 1991. Fíjate que era tanta la situación que en un congreso que fuimos, Carlos Juárez, ya fallecía, él era en ese tiempo custodio regional, porque éramos solo una región en toda la República Mexicana. O sea, Carlos tenía que servir desde Sinaloa hasta Chiapas. O sea, era muchísimo trabajo que teníamos todos, sobre todo el custodio regional, y todo el trabajo se hacía con mucho amor. Se conoció a Jesús Bismarck, un compañero antiguo de los grupos de Mixcoac, que fue el primer gerente a sueldo. La secretaria era Martita Villegas. Martita Villegas también ya falleció, tendrá ahora en la pandemia, una excelente compañera y amiga de toda la vida. Yo dejé de beber hace 47 años y con Martita nos conocimos en el andar del servicio. Entonces pidió equipo Jesús Birmas para hacer la revista. Lamentablemente pasaba el tiempo y los meses y no había revista. Y fue en un congreso del área sur, bien lo recuerdo, que fue en Xochimilco. Cuando pasamos a comer, porque los alcohólicos necesitamos alimentarnos bien, fuimos a comer barbacoa al mercado de Xochimilco. Y ahí cuando iba yo con Carlos Juárez, íbamos con Ponciano, y nos encontramos a Toño González. Toño González también ya falleció, un excelente compañero, padrino, excelentes compañeros que fuimos en servicio. Toño se había dedicado a la impresión toda su vida. Y le preguntaron, oye Toño, ¿tú crees que puedes hacer una revista? Y Toño dijo, nosotros hacemos libros. O sea, tengo yo toda la experiencia. Claro. A Jesús Birman se le dieron las gracias. A pesar de haber sido un gerente a sueldo, no respondió a las expectativas que teníamos. Entonces, Toño González ya se convierte en lo que es el primer gerente voluntario. Hay un director de circulación, Toño Culebro. Es Culebro, no en a pensar mal. Él era del área Naucalpan. Sí. El área Naucalpan nació de 3 distritos del área centro y Toño se fue a lo que era la Contraloría. Posteriormente se va a Toño Culebro y empieza como director contralor Víctor Gueno. Víctor Gueno había sido miembro del comité del distrito 25 del área centro y en la dirección de redacción va Saúl Castorena. Un compañero fue miembro del comité del 18 distrito, excelente servidor, y entonces yo empecé como director de circulación de la revista. Teníamos nosotros, la junta directiva, era la que revisaba el material, por decir, el ejercicio era llegaban los artículos, se mecanografiaban, nos daban una copia cada quien, los leíamos, los corregíamos y todo se lo dábamos al gerente. Y el gerente tenía que revisar todas las modificaciones que se le hacían, hacer en una sola, pasárselo a la secretaria, y entonces la secretaria, en esas máquinas Olivetti grandototas eléctricas, volvía a elaborarlo todo. Era una talacha tremenda. Esa era lo que era la junta editorial. La junta editorial la constituíamos ellos y los custodios directores. Estábamos los directores operativos, pero el custodio director era que en las reuniones mensuales nos habilitaban con los primeros números. Y hay un detalle, cuando sale el primer número, Martita Villegas
fumaba. Cuando sale el primer número, deja de fumar. O sea, haz de cuenta que Toño, Martita y los que estábamos en los edificios de Independencia, muy limitados. Los alcohólicos, como siempre, damos lo mejor. Todo el mobiliario era escritorios cojos, sillas descompuestas, o sea, así eran nuestras oficinas. Ahora vas a las oficinas acá en Congreso de la Unión, no, es una cosa increíble, es algo que pensábamos que nos iba a llevar años construirlo. O sea, los beneficios del trabajo estructural, el apoyo de los grupos, la adquisición de la revista, que es el único fondo de financiamiento que tiene, ha dado resultados magníficos. Pero en ese tiempo se ponen a llorar cuando aparece el primer número. Fue una esperanza. Nos sobrepasamos en la impresión de los números y después se fueron disminuyendo. Yo puedo recordar con mucho cariño cuando Bill W. habla que el Grapevine es una plataforma que te traslada de un lado a otro. Cuando tú escuchas un alcohólico, cuando escuchas una experiencia, cuando lees la literatura, te traslada a vivir otra experiencia. Corres el riesgo de que si eres malo te vuelvas bueno. Corres el riesgo que si estás tentado por la ingobernabilidad, el trabajo en Alcohólicos Anónimos provoque que vayas dejando la ingobernabilidad. No en todos los casos, sí, porque puede haber casos que agarres el servicio como instrumento para seguir siendo ingobernable, ¿no? O sea, puede darse ese caso, pero son casos aislados, sí, claro, afortunadamente. Entonces, se veía, y me acuerdo mucho de un artículo que salió, que envió Puebla, que un compañero estaba en la cosecha, en su tierra, en su parcela, y lo picó una víbora. En los pueblos se tiene la costumbre que cuando te pica una víbora, tienes que comer y tomar alcohol, masticar cebolla y ajo. Cuando él le pica la víbora, corren a verlo y le llevan una botella de alcohol, porque está en riesgo su vida. Y dice: yo no puedo tomar alcohol porque soy alcohólico. Y le dicen: pero es que te vas a morir. Yo no puedo beber ni una gota de alcohol. Fue una experiencia conmovedora. Ese número se distribuyó muchísimo, muchísimo, porque teníamos nosotros que estarnos leyendo, y aunque no te correspondía directamente, a mí me correspondía la circulación, lo leíamos como junta editorial. Qué curioso, no hay estructura en el mundo que haga llegar las revistas por medio de la estructura. Todas son por correo, y la suscripción va cargada con el costo de circulación. Cuando las empezamos a enviar por correo, teníamos muchas quejas y nos salía caro. Y fue una propuesta de la Junta Directiva y una propuesta a través de la Junta de Servicios Generales que se distribuyera por la estructura. Los delegados se hacían responsables de recibir la revista, distribuirla a través de su coordinador de la revista del área, y él a su vez a los distritos. Increíble, las quejas disminuyeron. Claro. Entonces vimos que realmente el pensamiento que teníamos cuando nos constituimos como Sección México era una realidad, que el apoyo de los grupos era una realidad, que comparativamente con la revista de otras estructuras no les envidiábamos ni les envidiamos nada, que los costos de fotografía, de impresión, son comparativamente mucho más bajos que los de cualquier estructura. Tuvieron y fueron pasando por ahí otro contralor, Toño Gómez. Toño Gómez, la última vez lo vi por el área Morelos. Esa fue una experiencia muy importante, man. Se hacían recorridos guiados, estábamos en Independencia, y Toño estaba muy preocupado con el informe financiero mensual.
O sea, estaba muy ocupado. Y que llega a un recorrido guiado. Y le hicieron preguntas a Toño. Y Toño, por lo preocupado y lo presionado que estaba, les contestó mal. No le dijeron nada a él. Fueron con el delegado y le dijeron: tú nos invitas a que conozcamos nuestras oficinas, tú nos dicen que son de nosotros, tú nos dicen que los que están sirviendo ahí son servidores de Dios y nosotros. Y fuimos a la revista y preguntamos y nos contestaron de malas. Se destituyó al director. Así es la fuerza. Así. La gente, estamos hablando de en aquellos años, 1900, más o menos, 1992, 93. Así era, se destituyó. El servidor debe de responder las expectativas del pueblo de Alcohólicos Anónimos. Se le destituyó. Después estuvo Alberto Pascal como contralor. Alberto era financiero. Y después estuvo Horacio Ortiz. Horacio Ortiz falleció el año pasado, fue delegado del área metropolitana nororiente. Horacio estuvo apoyando el nacimiento de lo que fue el área Chichiquila. En su periodo de delegado empezó a trabajar Chichiquila. Chichiquila empezó a llegar a los eventos nuestros y totalmente emocionado se fue el apoyo, y el área metropolitana contribuyó fuertemente con el liderazgo de Horacio para que el área Chichiquila fuera. Y eso también se escribió en los primeros números. Al decir, ¿qué tuvo que pasar? Lo que pasó en muchas áreas que se fueron agregando para que se convencieran que la sección México era una alternativa para tener un servicio libre, democrático y que fuera sostenido por la conciencia de los grupos. Entonces, esa manera más o menos. La junta de directores en aquel tiempo estaba la trabajadora social Rosa Isela Quijas, Carlos Nicolás Juárez, Víctor Jiménez, Ponciano López, Toño González, y había ya una secretaria a sueldo después de Martita, la señorita Teresa Ramírez, una excelente servidora, dedicada totalmente a los trabajos. Y sabemos que una trabajadora que no es alcohólica, y aparte que esté guapa, y los alcohólicos no somos muy respetuosos. Para nada. Somos un poquito coquetitos, y lo que no haces en la calle, luego andas conquistando a las compañeras en los grupos, no te alcanza para más, ¿no? Lo que dice uno es, eres padrote de vendedoras ambulantes, ¿no? Pero ese es otro tema. Sí. Hubo miembros voluntarios, servidores, como Alfonso Pérez, el general, conocido en las cárceles como el Tejocote, Erasmo Hernández, que era del distrito 13 también, y otro compañero, Felipe Cruz, todos ya fallecidos. Felipe es un caso de esperanza en el servicio. Felipe tenía 16 años sin beber, en aquellos años. Era de los viejos y nunca había servido, pero era muy altanero, tenía dinero. Y cuando una vez fuimos a hacer una junta de información en los grupos de Mixcoac, nos dijo el miembro del comité, el único requisito es que tiene que participar Felipe. Es del viejo de ahí. Fuimos, un viejo altanero, prepotente y soberbio, muy parecido a mí, y entonces participó en una junta de información. No tocó el tema, dijo puras barbaridades, pero tú trabajas a una gente así. Y le dijimos, qué bien informaste, necesitamos aprender de ti, ¿cuándo vas a las oficinas? Empezó a trabajar en el área centro, empezó a colaborar, le dimos una buena terapiada a su tamaño y no dejó de servir hasta que se murió. Y empezó a los 16, 18 años a servir de cafetero. Terminó como voluntario en la revista y él se encargó en el edificio de Independencia hacer todo lo de madera
para guardar la revista, a desempacar todo lo que llegaba. Entonces viste que hay personas que se resisten a servir, pero que coqueteando con ellos, tratando de enamorarlos hacia el servicio, pueden dar buenos resultados. Entonces yo me pregunté desde ese tiempo, ¿habrá gente en Alcohólicos Anónimos como el difunto Felipe, que solo está generando antigüedad en los grupos, que no quiere hacer nada y puede motivarse? Y la respuesta contundente es sí. Mientras no se muere el alcohólico, hay esperanza que sirve, que cambie y que sea un hijo de Dios, no un hijo de la mala vida. Sí, de hecho justo hace unos momentos antes de comenzar nuestra grabación, hablábamos de eso, es curioso, justo estábamos hablando de eso, es una problemática vigente, padrino. Continuamos. Fíjate que yo me fui a servir a las oficinas en 1990, estuve 11 años ahí, terminé como custodio en el año 2000, hace 24 años ya. Y cuando tú tienes el amor o el contagio del servicio, a la gente que colabora contigo la empezabas a llevar o a tratar de coquetear. Después fue gerente Lorenzo Figueroa. Lorenzo Figueroa fue el primer delegado del área Naucalpan. Y empezamos a trabajar de manera fuerte, pero hubo una ocasión que nos llegaron a reclamar. Llegó un compañero muy enojado y dice, yo no autoricé y yo no escribí este artículo. Bueno, ¿cuál es? Era un artículo que había un compañero en un grupo de Alcohólicos Anónimos muy desaliñado, sucio, greñudo, barbón, mal vestido, pero no bebía. Pero en esa calle donde estaba el grupo había un anexo, a 6 casas de distancia. Hubo una fuga masiva del anexo. Y entonces pidieron refuerzos. Y el compañero iba pasando por esa calle para ir a su grupo. Entonces lo confundieron con anexado. Y que se lo montan y que se lo lleva al otro anexo. Y entonces él dijo, no, que yo va adentro. Ya ves que nuestros hermanitos pues son de buen trato. Sí, claro. Y se echó sus días guardado. Y cuando lo comentó en el grupo, uno de los compañeros escuchó toda la historia, la escribió por él y puso otros datos. Y cuando él nos va a reclamar, le dijimos, pues es que nosotros no podemos verificarlo. Claro. Llega y así lo hicimos. Pero sirvió porque cuando fue, iba bien peinado, rasurado y limpio. O sea, le sirvió el anexo forzado. Hubo un cambio en él. Entonces, estar en la revista, estar revisando artículos, empezar a trabajar sobre lo que ahora está bien estructurado, lo que es la gerencia, las diferentes secciones que hay, el cuidado que tiene que tener redacción de malas palabras, de decir una cosa por otra. Hubo un problema muy serio en la revista cuando en algún artículo algún directivo hizo una observación sobre la preferencia sexual de una de las primeras mujeres alcohólicas en Estados Unidos. Le valió también la destitución. O sea, la comunidad no es que no perdone, es que mientras que la comunidad vigile, observe y exige el servicio que dan las entidades dependiendo su jurisdicción, va a ser una situación atractiva, ¿no? Ese es el derecho que tenemos los alcohólicos. Entonces, yo te podría comentar, fue un servicio para mí excelente. A mí me tocó la conferencia, era yo director de circulación, cuando se vino el cambio de la revista del tamaño carta a tamaño media carta.
Esa conferencia, recuerdo muy bien, yo estaba por nacer mi tercer hijo. Como yo asistía a 10 conferencias, nunca estuve en Semana Santa en la casa. Entonces nada más le decía a mi esposa que yo me iba, pero esa vez estaba embarazada. Faltaba poquito para que naciera el niño. Y esa ocasión me dijo ella con mucho amor y mucha paciencia, ¿por qué no te vas de la casa ya? Tenía a mis 2 hijas chicas y estaban llorando. Y pensé, creo que es el momento en que me retire de Alcohólicos Anónimos. Ya he servido mucho. Había servido apenas como 11 años, no era mucho. Pero una vocecita me dijo, ¿quién te eligió en el servicio? ¿Tu esposa, tus hijos o la conciencia? Mi esposa me juntó todas mis cosas en una maleta de Samsonite de bolsa negra. Y me dijo, vete. Y me fui. Y me dice ella, ¿qué voy a hacer si nace el niño? Y yo con una confianza y una seguridad, no sé de dónde, le dije, el niño no va a nacer hasta que yo regrese. Y después de darme una florida palabra, me dijo, ahora hasta adivino, eres infeliz. Me fui con mi bolsa a dejarla en una vecindad de la colonia de doctores con un amigo. Llegué a la conferencia, José Piedad era delegado en ese tiempo. Y me vio y me dice, ¿vienes mal, eh? Le digo, sí. Me dice, ya sabes, oración y no hay otra. Le digo, sí. En esa conferencia no nos confirmaron a la revista. Ni a Toño, a ningún director. Dijeron, hasta que no arreglen la revista y quede a media carta, los confirmamos. Y si no, no quedan ratificados. Entonces salimos sin ser directores con la responsabilidad de hacer la nueva revista. Salimos, empezamos a trabajar, yo llegué a la casa, estaba mi esposa acostadita, con su barrigota, y me dice, ¿cómo te fue? Le digo, bien. ¿Vamos a misa? Vamos. A los 4 días nació mi hijo. O sea, cuando a ti te impregna el padrino, cuando los viejos te dicen, nada más pórtate bien, haz lo que te toca hacer, y Dios se encarga de todo. Un incrédulo lo duda, se revela, porque quiere amores pasionales, cree que para eso es Alcohólicos Anónimos. Pues entonces sería un club de amores frustrados, ¿no? No. Entonces, esos detalles, sale la revista ya a media carta y tiene una gran aceptación. Tener que ir buscando y acercándose, no había dinero con qué pagar, empezar a buscar un diseñador gráfico. Ahora tú ves la revista, híjole, es una cosa preciosa la revista. Nada más como dato, una foto, una portada de la revista Plenitud, le pagan a un fotógrafo a sueldo, viaje en avión y en hotel, y va a viajar por varios estados y va a traer propuestas para escoger una carátula de una revista, con lo que cuesta, ¿eh? Nosotros, con la buena voluntad, y hemos salido adelante. Así ha sido esto de la revista. Interesante, Rafa. Oye, yo creo que hay algo que al auditorio le gustaría escuchar y no es algo que considero yo sea desde un ámbito morboso ni nada de esto. Tenemos una literatura hasta cierto punto limitada con respecto a este transcurrir de las primeras 5 conferencias previas a que inicie el proyecto de esto que ya nos estás platicando. En estas 5 conferencias se dieron algunas discusiones seguramente. Quisiera pensar o especulo, me imagino que pudieron haberse subido los ánimos, ¿no? Los delegados, ¿qué pensaban? Todos tenían, evidentemente no todos tenían el mismo criterio, el temor por la parte financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas creo que
son importantes y que en realidad la comunidad quisiera, yo creo, reconocer, ¿no? Tú que fuiste testigo presencial, ¿nos puedes platicar algo referente a esto? Sí, era en ese tiempo nosotros estábamos imprimiendo toda la literatura. Hasta el 5 de julio de 1994 fue cuando tuvo efecto la demanda penal de la Central Mexicana. Y a partir del 5 de julio de 1994 ya no pudimos distribuir nada. Pero de 1986, 87 hasta 94, estábamos distribuyendo todo. Y queríamos tener todo lo de la otra estructura. Y era a menos costo. Pero habíamos caído, yo creo, a un grave error. Una estructura, una oficina de servicios generales, en cualquier parte del mundo, tiene dos elementos para financiarse. Uno es aportaciones voluntarias y el otro es remanente de literatura. Nosotros para 1994, perdón, 1994, estábamos recibiendo el 75% de financiamiento de nuestras oficinas por remanente de literatura. Como que el poder superior dijo, estos lo que criticaban están cayendo, y nos dio el golpe con la demanda penal. A raíz de ello, había que enfocar y reforzar lo que era todo el material impreso. No se puede comparar, o sea, hacer la literatura aquí es tener cuidado de todos los aspectos legales. O sea, empezamos a hacer literatura que sustituyera la que teníamos anteriormente, pero sin que se pareciera mucho, porque entonces iba a ser una demanda legal. Claro. Entonces tuvimos asesores de patrimonio escrito, tuvimos asesores y nos fueron orientando, cosa que afortunadamente con la revista no tuvimos ningún problema, porque la revista empezó, en las portadas, producto de acciones recomendables, se le empezó a incorporar pasos, tradiciones, conceptos, luego se le fue agregando lo que son la hoja de eventos, luego se le fue agregando las secciones que debe de tener. En Estados Unidos, en 1987, tuvieron como lema de la conferencia regreso a lo básico, por un problema que habían detectado en Grapevine. Grapevine había abierto la puerta a que el alimento de Grapevine fuera más de gente no alcohólica que de alcohólicos. Entonces llegó una inquietud muy fuerte a la conferencia, que regresaran a lo básico, que rescataran las experiencias de los alcohólicos. Y entonces esa conferencia así se llamó, Regreso a lo Básico, y Grapevine va a establecer un elemento para poderlo hacer. Por decirte algo, ahorita, la conferencia que acaba de pasar de Estados Unidos, el año pasado renunció la presidenta de los servicios mundiales en Estados Unidos, cosa que nunca se había visto. Entró al rescate un custodio regional. Los estatutos de la Junta lo contemplan, que de preferencia el presidente debe ser un custodio de clase A. Sin embargo, si hay situaciones, un custodio de clase B lo puede hacer. Pero no se había dado. ¿Qué pasó en esta conferencia en Estados Unidos? Hicieron un inventario de la Junta, porque algo pasó en Estados Unidos, algo pasó que provocó una debilidad en el liderazgo de la Junta en Estados Unidos. Eso, después de que la Junta se forma desde 54 hasta ahora, bueno, lo necesitaba quizás, porque habían hecho inventarios de las conferencias, pero no de la Junta. Entonces, eso le llega a uno a través de los boletines o de la misma revista. ¿Qué significa entonces? La revista para nosotros va señalando el fortalecimiento de lo que tenemos que hacer con nuestras entidades de servicio. Anteriormente llegaban más artículos de tribuna libre, por ejemplo, de recuperación, pocos de unidad y pocos de servicio. Si tú le dices a un servidor,
escríbeme lo que dijiste en la tribuna, se va a tardar. Hablar no nos cuesta trabajo, escribir sí. Y dar dinero más. Por eso en las garantías señala que nosotros somos ávaros con el dinero. Para platicar con un nuevo, hablamos 7 horas. Y si es nueva, 10 horas. Sin problema. Sin problema, padre. Pero para aportar para la suscripción, allá. Imagínate que la otra estructura, a quien adquiera la suscripción número 1000, le dan un viaje a Nueva York, todo pagado, con un acompañante. Puede ser su ahijada o lo que sea. Es lo que te iba a decir. Esa es la promoción que tiene para consumir la revista en la otra estructura. Nosotros lo único que les damos es alicientes. Gracias y adelante. Adquiere otra. Por eso estamos convencidos que nuestra revista responde a las necesidades que tenemos en la sección México, que debemos de apoyarla y que si hay un artículo que no te gusta, que te sirva de muestra para hacer otro. Los talleres que hacen los coordinadores de la revista en los grupos son muy benéficas. Acabo de ir en el grupo donde yo asisto y salieron 11 artículos. Si nos hubieran dicho escribe, no lo escribimos. Pero llegaron, motivaron 11 artículos. Eso es un gran aliciente para nuestra revista, ¿no? Entonces, ahora todas las instalaciones, antes una computadora nos la peleábamos, ¿no? Ahora hay un equipo de cómputo fuerte y el que tener solamente 3 trabajadores a sueldo y un buffet de apoyo contable es una ventaja para la sección México. La pandemia no nos golpeó tanto en sueldos y salarios, porque hay otras estructuras que tienen 70 empleados. ¿Sostén 70 empleados? Entonces, con nosotros es la gente voluntaria, ¿no? Entonces, por el lado económico, por el lado estructural, por el contenido de la revista, yo creo que vamos avanzando. Vamos en pasos firmes apoyando nuestra revista. Sí, es importante. Ese es un hecho, ¿eh? Hemos estado tratando de analizar esa parte de la evolución, ¿no? de este instrumento y nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Por ahí también hemos tenido oportunidad de escuchar a compañeros que forman parte también de la veteranía y que han prestado servicios a la corporación en su momento, quienes nos han también tratado de ilustrar, ¿no? Con respecto a esta evolución, sobre todo del contenido, ¿no? Padrino, me estabas ahorita platicando o nos comenzabas a platicar acerca de esta parte tan importante cuando deja de ser una revista tamaño carta para pasar a ser una revista media carta, y sabemos, ¿no? Que cuando damos este brinco, aún así, ¿no? Se notaba todavía que, por ejemplo, el interior era una revista monocromática, pero me da mucha curiosidad, ¿no? En aquel entonces ustedes colocaban imágenes que muchas veces eran enviadas por la propia comunidad, adheridas a sus experiencias, y era facultad del director de redacción, tal parece, poder utilizar estas imágenes en la revista, ¿no? Hoy día, bueno, pues ya tenemos al alcance bancos de imágenes que hemos pagado para poder abastecer la revista, y hoy, bueno, en la conferencia 38 se acaba de aprobar una inquietud, hay una acción recomendable referente al tema, ¿no? Que ya es una instrucción que la Corporación de Revista Dimensión cree un proyecto para poder solicitar a la comunidad que envíe adheridas a sus experiencias una fotografía, obviamente si es algo que consideren adecuado, ¿no? Para poder ser contemplado en las publicaciones. Toda esta situación evolutiva, padrino, ¿cómo fue que se vivió hasta donde tú pudiste observarlo? ¿Y quiénes participaron, quienes tú recuerdes, quiénes estuvieron presentes? Sí, la mayor parte de la fuerza, como toda la estructura, ya va gente
que decía que sabía de revista, que inclusive que tenía mucho conocimiento, porque los alcohólicos de repente, y yo creo que es hereditario, Bill W. Estudió economía, administración, derecho, ingeniería, no terminó ninguna, pero todo lo empezó. Entonces cuando tú le preguntas a un alcohólico y le preguntas, oye, ¿sabías hacer esto? Sí. ¿Sabes de redacción? Sí. ¿Sabe? O sea, no dice que no el alcohólico. Por eso, algunas veces cuando hacemos una evaluación a través del Comité de Información Pública, hospitalarias, carcelarias o CCP, y le preguntamos a los profesionales, oiga, ¿nosotros trabajamos bien? ¿Usted puede certificar que sí somos objetivos? Y la gente no alcohólica dice, ¿me permite hacerle observaciones? ¿Van a aguantar lo que yo les diga? Y como que dice uno, ay, por favor, si estamos en grupo, aguantamos todo. Y resulta que te empiezan a decir, ¿saben qué? Que cuando hay un panel de preguntas y respuestas, ustedes todos lo saben, no dicen que no. Y cuando una persona contesta y da una respuesta, hay otro compañero que dice, voy a ampliar la respuesta. Y luego participa otra y va a replantear. Y lo que hacen es quedar en ridículo, porque ustedes contestan hasta cosas que les corresponde a la medicina. O sea, ¿de veras todos saben? Ese es el problema que tenemos nosotros en las entidades de servicio. Cuando tú vas y te dice alguien, o alguna atrevido te puede decir, oye, fíjate que tengo un amigo que tiene un primo, que tiene un compadre que es abogado, y dice que ya podemos imprimir toda la literatura y que nunca vamos a tener un problema legal. Y entonces uno les dice, bueno, dile al primo del compadre y del abogado que si te lo hace llegar por escrito. Y entonces ya por escrito ya tendríamos nosotros, y no podemos nosotros arriesgar lo que es nuestro patrimonio, que es el de la comunidad. Yo creo que así nos pasa cuando el padrino te dice, tú aviéntate y di lo que sea. Entonces ahí tenemos el problema. Eso nos pasa, yo creo que en los servicios, porque de repente el alcohólico, por los problemas de defectos que tiene, primero no habla, está acomplejado, dice que no sabe, que no puede. Y de repente todo sabe, todo puede y todo hace. Entonces uno va viviendo en la estructura que va a llegar ese tipo de gente y que tienes que aprovechar algún talento. Eso nos ha pasado en la revista, y nos ha pasado en la corporación, y nos ha pasado en la misma junta, y hemos tenido errores con algunos custodios en los inicios. Hubo custodios que llegaron con nosotros 1988, 89, y que querían que les prestáramos las actas para conseguir un crédito de casa. O sea, pensaban que éramos como una empresa común y corriente, y pues no lo podemos hacer. Uno cree en lo que dice la gente. Conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que lo que te dijo está acostumbrado a mentir. Raro sería encontrar un alcohólico que no sea mentiroso. Claro. Entonces, a ese tipo de situaciones nos hemos visto a lo largo. Afortunadamente, tenemos nosotros una autoridad inmediata, lo que es el director, y si no lo puede resolver, en lo que es la junta de directores, las reuniones del gerente con los diferentes directores, y si no se puede resolver o hay una alternativa, se turna a la junta de directores. ¿Qué es lo que hace la junta para observar la vigilancia de las corporaciones de servicio? Las vigila a través de un custodio regional, un custodio clase A, 2 custodios clase B, que van a recibir lo que hacen los operativos, ellos lo van a vigilar. Y un enlace, que se le llama enlace, que es un director de la corporación, asiste a la corporación de la revista. Y un director de la revista asiste a las reuniones de la corporación. De esa manera se mantienen informados
los problemas administrativos y técnicos que se dan en las dos corporaciones. Y si alguna corporación quiere subirle el sueldo a un empleado, tiene que documentar, solicitar la opinión del Comité de Finanzas. Y es el Comité de Finanzas el que tiene que hacer un estudio para ver en qué porcentaje se le va a aumentar de acuerdo a los precios del mercado. Somos una estructura joven, vamos aprendiendo, creemos que vamos bien, pero que también tenemos mucho por hacer. Y mucho por hacer es que llegue a la revista gente con un soporte aparte documentado de lo que sabe, de lo que conoce, y también hay una área, no recuerdo si es el área Oriente 1 o el área Oriente 2, que está grabando el contenido de la revista. Y así lo hace llegar. Tú puedes decir, pues se lo aprobaron, pero puede haber gente que ya no adquiera la suscripción. Entonces, las ideas tienen que ir fortalecidas con el impacto económico que puede tener nuestras revistas. Entonces, estamos yo creo que en una etapa de ir experimentando y sobre todo que ahora llegan jóvenes con una visión más amplia que la que teníamos nosotros en un principio. Entonces yo estoy convencido que la inquietud, el conocimiento, la rebeldía que tienen los jóvenes, el conocimiento, nos va a ir dando la forma para encontrar una estatura espiritual adecuada a lo que son las necesidades, tanto de la revista como de la corporación y de la propia Junta. Sí, yo estoy muy, muy de acuerdo con eso, ¿eh? Nosotros estamos tratando de ajustarnos, ¿no?, a esas necesidades. Obviamente traemos como mucho la intención de implementar ideas, obviamente soportados por algunas herramientas nuevas para poder darle vida a estas acciones recomendables, todo siempre en el mejor aire de mejorar nuestros servicios, en este caso para la revista Dimensión. Y bueno, hace ratito estábamos platicando referente a las primeras conferencias, pero sobre todo hay algo que yo creo que la comunidad quisiera saber, padrino. En la quinta conferencia se menciona que no se logró resolver como tal en la reunión anual el tema, no hubo una resolución para ya que se ejecutara el proyecto, y que los delegados solicitaron llevar el consenso a sus grupos, a sus distritos. En ese pequeño lapso de tiempo, porque parece ser que fue un mes, ¿qué sucedió y cómo es que regresaron con la respuesta? ¿Qué fue lo inmediatamente después que aconteció? ¿Qué acontecimientos se suscitaron, padrino? Bueno, la conferencia número 5 no hubo oportunidad de concretarlo. Cuando hay una situación así, se hace valer el artículo 11 de la Carta Constitutiva, donde señala que el secretario de la Junta puede lograr una votación por escrutinio con respecto a una problemática que no pudo ser resuelta en la conferencia. Ese fue el caso. Llegan propuestas de nombres de la revista. El Sembrador, Raíces, y queda la revista Dimensión. Ya con mucho entusiasmo y con la presión de la comunidad, fue lo que te digo que la Junta Directiva ya busca, contrata a Jesús Bismarck, no resuelve, se va con Toño González y entonces resuelven y se aparece el número 1 de la revista. Había mucha inquietud. Los alcohólicos pedimos, exigimos, y cuando ya están las cosas, no las queremos. Es típica nuestra reacción. Eso fue lo que pasó, se tuvieron que disminuir de la primera impresión, se tuvo que disminuir ya para los demás números de la revista.
hay inconformidad, lo mismo nosotros vemos en cada conferencia, pero los avances tecnológicos que se van dando ahora son muy importantes, como lo que tú señalas del banco que haya ya de situaciones fotográficas que haya, ¿no? Para que no tengan que batallar. Los asesores que tenemos con respecto a que pagan su servicio social es una facilidad que el comité de nominaciones se encarga de buscar en universidades una propuesta a través de nuestra entidad que está constituida legalmente, firmemente, reconocida por la Secretaría de Educación Pública, que permite que el servicio social que se haga dentro de AA sea válido para que el estudiante cubra con ese requisito en la universidad o en el Politécnico o en cualquier universidad privada, y de esa manera nos hemos llegado a ser de custodios clase A. O sea, el esfuerzo, el buscar asesores, y si logramos a los asesores contagiarlos del ánimo de servicio, hay posibilidades de que haya custodios clase E gestándose, formándose a largo plazo. Ese es el objetivo también de la revista a través de la sección que los profesionales opinan. Si los trabajamos a través de la estructura de nuestros comités de información pública, de CCP, de hospitales, de cárceles, y logramos encontrar una persona que entregue todo su potencial profesional y espiritual, va a haber buenos colaboradores para artículos de la revista y buenos colaboradores para lo que es el servicio en Alcohólicos Anónimos. Claro. Y retomando tu comentario referente a que somos una comunidad realmente joven, ¿sí? Sección México estamos por abordar los 39 años, y siento que tiene mucho que ver, ¿no? Esta parte que nos tocó vivir, en la que ustedes pues pusieron los primeros cimientos, que sin duda yo creo que tenemos claros todos el objetivo que trata de perseguir esta estructura. Con miras hacia adelante, yo creo que es importante escuchar de tu parte, de alguien quien estuvo presente cuando esto nació, cuando este instrumento tan querido por nuestra comunidad nace, qué perspectivas podremos tener a futuro y sobre todo, qué podemos rescatar de aquellos primeros números, porque sí es un hecho que son muy diferentes, ¿eh? Hemos tratado de analizar así en toda su amplitud, en el recorrido de los números y volúmenes que fueron impresos y que tenemos la fortuna de tener un acervo en el área. Hemos revisado las revistas desde el volumen 1, los artículos que contuvieron, y nos hemos dado cuenta que ha evolucionado mucho la forma de escribir del alcohólico. El alcohólico está escribiendo de manera diferente, ¿no? ¿Qué podríamos rescatar, Pailo? ¿Qué podríamos hacer en ese sentido? Nosotros publicamos en un canal que tenemos que se llama Regreso a lo Fundamental 1986. Un compañero tradujo el número 1 de Grapevine y ahí lo montamos. Y otro compañero grabamos todos los artículos del primer número de la revista Dimensión. Muy emocionantes porque el contexto que teníamos, acabamos de romper con una estructura que nos imponía y queríamos la libertad, pero con trabajo y con compromiso y con responsabilidad. Entonces se plasmaba todo ese sentimiento. La mayoría ya murieron, hay pocos, contábamos, y hay solamente 2 delegados que quedan vivos de los que iniciaron en 86, ¿no? Víctor y el compañero Reyes de Toluca. Algunos de los que empezamos también, por edad, bueno, yo llegué a los 23 años, ahorita tengo 70, pero hay compañeros que cuando yo llegué tenían 40, 45, entonces ya están muy deteriorados. Fernando fue el primer delegado después de Gregorio Torres, que cuando supo que nos constituíamos,
cuando el área azul estaba en la calle de Violeta en aquellos años. Fernando es un enamorado de Alcohólicos Anónimos, pero tiene 82 años y está muy deteriorado y me dice, ya se me olvidan las cosas. Me acuerdo de unas, me acuerdo de otras. Pero él, su padrino era Toño González. Él tenía una visión de lo que era la impresión de los libros, pero de hace 38 años. Ahora va a llegar jóvenes diseñadores que no estaríamos lejos que con el tiempo, y yo creo que el área sur, no hay otra área, el área metropolitana nororiente tiene experiencia en grabar, pero información para radio. Okay. Pero lo que está haciendo el área sur, que a mí me parece que es un área de explotación y que puede ser utilizada para la revista, es que los medios electrónicos, el podcast, las entrevistas, pueden contribuir a la mejor ilustración. O sea, a la gente le gusta más oír que leer. Claro. Yo creo que eso lo está explotando bien el área y que le va a ir dando seguimiento. Está preparando gente, no son los mismos los que participan. Entonces, como que es una escuela que está formando para aprender a hacer preguntas, para aprender a contestar, para ir formando esa preparación de esos recursos, les va a ir dando movilidad en el futuro y las inquietudes y la creatividad va a ser encaminada a la revista, a la información, a CCP, a hospitales y a prisiones. No estamos lejos de hacer una junta por Zoom para una prisión. No estamos lejos. Claro. Entonces, todo esto, lo que se está haciendo del podcast, que se respeta totalmente el anonimato, va a ser un elemento con una barrera. Viejos que no quieren aprender ni a manejar el celular. Y que dicen que el mensaje es de corazón. Esas barreras se están dando en todo el mundo, en todo el mundo. En España, por ejemplo, las reuniones virtuales les llaman amigos de Alcohólicos Anónimos. En España no están reconocidas los grupos virtuales. En Estados Unidos ya hay distritos virtuales. O sea, ya están reconocidos. En la sección México tenemos grupos virtuales ya reconocidos en el Directorio Nacional. Entonces, todo este trabajo se va a ir moldeando para que la creatividad de los jóvenes, de los compañeros y compañeras, vayan alimentando precisamente el material de la revista. No, ¿sabes qué aliciente es en lo personal, para un miembro de la comunidad joven como lo soy yo, un servidor joven también, no con mucha experiencia, la verdad, que me digas esto, padrino, porque justamente en esta conferencia 38 hubo una inquietud que estuvo a escasos 3 votos de ser aprobada por el pleno de la conferencia, que refiere a una forma de servir nueva, una forma de servir totalmente evolucionada, que va contra todo paradigma y toda forma de comprender nuestros servicios, que dices tú bien, así lo comprendían antes, ¿no? Tendría que ser el esfuerzo físico, el esfuerzo del traslado, que por supuesto que se requiere, siempre se requerirá, pero yo considero que hay mucha gente en nuestra comunidad que por las circunstancias que tú quieras, geográficas, de salud incluso, circunstancias muy personales en casa, en familia, que tienen talentos y que estarían gustosos de servirle a nuestra comunidad, de aportar de sus dones y sus virtudes, puedan hacerlo incluso de vía remota, ¿no? Para con la Junta de Servicios Generales. Lo que en el sector gobierno, en la industria privada, le llaman outsourcing, le llaman home office, ¿no? Todos estos esquemas de trabajo nuevos, que yo creo que sin duda, si nosotros como comunidad vamos poco a poco aperturando la mente,
podríamos acceder a un panorama y a un futuro bastante prometedor de por supuesto, lo que nos acabas de contar en la historia, ¿no? ¿Gustas darnos algunos comentarios finales referente a esto, padrino? Ahora en la pandemia, algunas áreas estuvieron pues teniendo sus reuniones por Zoom. En unas prosperó, en otras no prosperó. Yo en lo personal estoy en una plataforma con un distrito de California desde hace 4 años. Todos los sábados, para mí son las 6 de la mañana, para ellos son las 5 de la mañana. No es fácil que un alcohólico se levante a las 5 de la mañana en ninguna parte del mundo. Bueno, tenemos 12, 14, 16 asistentes. Hay un riesgo con respecto a la virtualidad de que los jóvenes prefieran, por ejemplo, el grupo donde yo asisto es híbrido. Tenemos Zoom, tenemos Internet, la gente está presente en la virtualidad, la conciencia tiene el mismo peso el virtual, se les insiste que vayan, pero de repente hay unos que dicen, la fuerza de la palabra me lleva y ya no voy a ir a la presencial, solo la virtualidad. Si está en una población remota, es válido, pero hay alcohólicos que tendemos a la comodidad. No pierdes 1 hora de transporte para ir al grupo, no das séptima y no haces ningún servicio, pues te le llevas a todo dar. Ese es un riesgo de la virtualidad. Entonces lo que uno tiene que concientizar, creo yo, que siempre la virtualidad, las innovaciones tecnológicas que se vayan dando, deben de ser precisamente complemento, no suplemento. Estados Unidos hace talleres del manual de servicio. Se inscriben por plataforma Zoom, invitan a custodios a participar, se hace en diferentes regiones de los estados y les da resultado. Lo mismo en la revista. Llegó una inquietud a la conferencia para que la revista tiene una sección donde escriben gente interna, gente que está en prisiones. Llegó una inquietud porque en Estados Unidos así es. En Estados Unidos hay 2 folletos sobre prisiones, 2. Uno tiene 16 experiencias, el otro 18. Son resultados de acciones recomendables. Entonces hicieron una inquietud primero. Que la Junta, a través de la dirección correspondiente, seleccione artículos que han aparecido en el Grapevine y salgan en un folleto dedicado a prisiones. Y se aprobó. Aquí en México todavía no lo hemos podido hacer. Porque de repente te dices, tienes tu gaceta, tienes esto. Hay cosas que precisamente cuando alguien dice, es que ya la estructura ya está totalmente terminada, no, cada conferencia es diferente. Realmente la conferencia es la que da la dirección a toda nuestra estructura, donde se presentan los problemas reales. Y una acción, no acción, sino uno revisa lo que son los puntos, ¿tú qué opinas? Los temas de las reuniones interregionales, los temas de los foros de compartimiento, que son realmente el sentir y la preocupación de la comunidad. Y uno de ellos es que nos falta la práctica de los 3 legados en toda la estructura. Claro. Que está llegando gente de otras corrientes a nuestros grupos, que está llegando gente que no es alcohólica. O sea, llega una neurótica que no es de mal ver, el padrino la convierte en alcohólica. Ay, sí. Sí lo he escuchado. Corremos ese riesgo. Y todas esas situaciones, yo creo que una preocupación es el poco estudio de las tradiciones y poca práctica de las tradiciones. ¿Qué tiene que hacer la revista? Si los artículos que están llegando sobre tradiciones nos dejan claro la tentación de las tradiciones, tiene que buscar y seleccionar o motivar que lo que llegue escrito de tradiciones
contemple problemáticas reales. Entonces la revista, hay muchos que, bueno, la regalas en el pecero donde vas, o sea, es importante. Pero si hiciéramos una encuesta, si en el grupo hay 5 suscripciones, la autonomía del grupo tiene, estudia la revista Dimensión, leen 4 artículos por mes o 8. La autonomía del grupo es primero bienestar común. Los que estamos suscritos, ¿hemos leído completamente la revista? ¿Podemos proponer algún cambio si no lo hemos leído? Ese es el problema. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, son problemáticas que yo he estado viendo y ahorita que lo estabas comentando me vino a la cabeza, ¿no? Tal vez una de las cosas que no me dé tiempo sustancialmente de hacer como coordinador en este momento sea tratar de dirigir un poquito más los esfuerzos, los trabajos que están encaminados a la extracción de materia prima, a que la gente comience a escribir de manera más real, ¿no? Plasmando situaciones reales, con la problemática, como dices tú, y la tentación real, y con el desenlace real, porque no muchas veces el desenlace es alentador, muchas veces el desenlace de una experiencia es totalmente contrario a lo que se espera, ¿no? Todos esperaríamos reaccionar como Bill W. cuando dijo, lo bueno es que obedecí. Muchos hemos cometido el error de pues ir en función de nuestros deseos personales, y han habido consecuencias. Y creo que esto también debería ser siempre rescatado en las experiencias en Revista Dimensión, ¿no? No sé tú qué piensas, padrino. El 9º concepto para el servicio mundial dice que cuando a uno lo nombran en un servicio, tienes varias fuentes para alimentarte. Unas van a ser archivo, acuerdos, planes anteriores. Otra es entrevista con los que acaban de terminar. Y ya de eso va a surgir un plan con el nuevo servidor, retomando lo que sirve y no le sirve. ¿Qué quiere decir esto? Que los servidores que ya estamos por terminar un periodo, si le decimos al que vaya a quedar, mira, me faltó de hacer esto y esto y esto, ahí te lo encargo, no nos va a hacer caso. Tenemos que dejar escrito, mira, en esto acerté, en esto no acerté, esto puede ser, esto no puede ser, porque cuando a uno lo nombran servidor, tienes que ir a la fuente, actas, acuerdos, pero resulta que el servidor anterior se enojó porque no quedó y se llevó los libros. Ni hay actas, ni hay nada. Entonces vas a tener que empezar a hacer libro y acta como te hubiera gustado recibirlo, se lo vas a dejar al que viene. Claro. Con otro problema. Casi siempre cuando empieza un servidor dice, ¿para qué le pregunto si nadie hizo bien? Y es otro problema. Sí. La ventaja del 9º concepto que te dice es que tú le vas a preguntar al que terminó el servicio, porque él ya lo terminó. Tú con suerte no terminas, ¿eh? Te vas a beber antes o te restituyen antes, no hay garantía. Así es. Entonces yo creo que se tiene que alimentar toda la materia prima, como tú dices, dejarla plasmada en el libro, y cuando se hace la entrega, decir, esto es, ojalá te sirva. Si quieres alguna consulta, estoy a tus órdenes. Mientras, hasta que no lo derrote su soberbia, va a empezar a preguntar. Claro. Porque uno como servidor tienes 2 vías, o te apadrinas con el que tiene experiencia, o te apadrinas con tu soberbia, y se corren riesgos. Vas a alargar un proceso que ya lleva cierto ritmo en la comunidad. Ese es el riesgo. Pues ha sido todo un placer, padrino, como siempre, escucharte. Para la comunidad estoy seguro que también lo será. Es importantísimo que te mencione que este es
Este es nuestro primer episodio, es el episodio con el que aperturamos este proyecto que se forma junto con el resto de proyectos que tenemos en el Comité de Revista Dimensión del Área Sur en este periodo. Y pues te agradezco mucho personalmente y a nombre del Comité de Revista Dimensión del Área Sur. También aprovecho para agradecerle al 13º Distrito el habernos facilitado sus instalaciones, el apoyo siempre incondicional de sus servidores para poder nosotros trabajar. Muchas gracias, Padrino Rafa. No sé si gustes darnos algunas palabras para despedirte. Pues agradecer la oportunidad, el que me hayan tomado en cuenta, estoy a sus órdenes y muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.